Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre don Pedro de Valdivia y la conquista de Chile, recordando que Pedro de Valdivia fue el conquistador de Chile y que en algún momento, cuando existieron billetes de 500 pesos en nuestro país, él estuvo ahí. Las cosas que se van a hablar en este video tienen mucho que ver con lo dicho en las crónicas de Jerónimo de Vivar y de Pedro Mariño de Lovera, que estuvieron con Pedro de Valdivia en sus huestes cuando ocurrieron estas cosas. Partamos hablando con que Pedro de Valdivia sale del Cusco en enero de 1540, siguiendo la ruta del desierto, no la de la cordillera, que fue la que hizo Diego de Almagro, obteniendo un aprendizaje de eso. En el Cusco conoce a doña Inés de Suárez, quien va con él, es la única mujer que va con él. Ella se ha convertido en su amiga, ¿ya? Pero era más que nada su amante. Ella era casada, era viuda, y Pedro de Valdivia estaba casado y su esposa todavía está ahí en España, pero después de que se casa nunca más la vuelve a ver. También va con ellos y pocos soldados españoles, porque casi nadie quiere ir a Chile en esta expedición. Va don Pedro Sánchez de la Hoz, quien llega con algunos recursos, pero no le agrada mucho a Pedro de Valdivia, y además en el camino, en el norte de Chile, trata de traicionarlo, trata de matarlo, y Pedro de Valdivia lo obliga a renunciar a todos sus derechos y también a algunos de los que lo acompañaban, eh, los destierra, los saca del grupo y puede seguir, retomar su camino nuevamente. Llega finalmente a Santiago, pero en Santiago no es, el panorama no es como se lo espera uno, ¿ya? Cuando llega Pedro de Valdivia, él viene con algunos yanaconas, con algunos incas. Hay que recordar que Santiago eh, había sido parte del Imperio Inca, que el Imperio Inca llegó hasta el sur de Chile incluso, de eso podemos profundizar también más en las clases. Eh, ¿Y ustedes creen que si le preguntáramos a don Pedro de Valdivia si con los indígenas que se encontró en ese momento eran mapuches, si le dijéramos que eran mapuches, ¿qué creen ustedes que pensaría él? Primero analicemos un poco a quienes llamamos mapuches, que es a indígenas que son del sur. Don Pedro de Valdivia cuando llega principalmente a la zona central, pero no se encuentra con mapuches. Él se encuentra con lo que los mapuches llaman picunches. Y los picunches son gente del norte. Los historiadores llaman gente del norte. Lo que nosotros llamamos picunches son diferentes tribus, ¿ya? Que algunas ellas se conocían a sí mismos como picunches, otros puelches, pehuenches, etcétera, y todos compartían un mismo idioma. Y lo que todas el grupo de tribus que existía, que hablaban mapudungún y que vivían entre los ríos Aconcagua y Biobío, los mapuches le llamaban picunches. Por lo tanto, en estricto rigor histórico, don Pedro de Valdivia se encontró con picunches. Pero ¿qué más hay? Sucede que los picunches eran quienes se habían sometido al imperio inca, pero a quienes no se habían sometido al imperio inca, los mismos incas le llamaban promaucaes o picones, que quiere decir lobos monteses. Y también son todas estas tribus que, al igual que los picunches, estaban entre los ríos Maipo y Maule. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que quienes más pusieron resistencia a los españoles fueron estos últimos, los promaucaes o picones, también conocidos como lobos monteses. No fueron en su momento lo que se cree que son los picunches, perdón, los mapuches, ¿ya? Ni los picunches, no eran ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, analicemos un poco con qué panorama
se encontraron los españoles. Para la guerra de Arauco, que viene más adelante, ellos no ocupaban esta bandera. Esta es una bandera de 1991, que es la tierra del Consejo de todas las tierras, con este signo que está al centro, que es el Melihuitran Mapu, que indica los 4 puntos de la tierra. Y estos colores de estas franjas indican el contraste entre el día y la noche. Pues bien, la bandera araucana, la que más probablemente haya usado Lautaro, es esta, de acá, con la estrella blanca al medio, que indicaría el planeta Venus. En una pintura de Fray Pedro Subercaseaux podemos ver a Lautaro con una bandera muy parecida a esta que tenemos acá. Pues bien, siguiendo la historia, entonces, ¿quiénes eran realmente los mapuches? Eran tribus de más al sur, pero el término mapuche no es un término con el que ellos mismos se conocieran a ellos. Es un término que viene de la década de 1760, es decir, segunda mitad del siglo XVIII. O sea, si le preguntáramos a los indígenas que llamamos mapuche en esa época si ellos son mapuches, ellos no reconocerían el nombre. Ellos, asimismo, cuando enfrentaban a un enemigo en común, además se hacían llamar araucanos, pero entre sí eran muchas tribus distintas que tenían un nombre propio. Cuando llega don Pedro de Valdivia, en, en esta aventura que tenemos acá, acá está en el Cerro Santa Lucía. Eso de acá al fondo es el río Mapocho, allá al fondo está el Cerro El Plomo. Eh, se- Cuando dicen que él funda Santiago, el Santiago del Nuevo Extremo, lo hace sobre o lo que es un asentamiento inca, ¿ya? Y este cerro, que significa piedra de dolor, el actual Cerro Santa Lucía, también forma parte de o tiene que ver con una construcción inca que había acá. Era todo esto de piedra. Al final, aquí una foto un poco humorística de cómo cambió el esquema. Pero cuando Pedro de Valdivia funda Santiago, lo hace sobre un asentamiento inca, ¿ya? Ahora bien, el primer indígena, el primer cacique que comienza a atacar a Pedro de Valdivia, o el que primero ocurre en los enfrentamientos, es el conocido Michimalonco, del que vamos a hablar un poco más adelante, ya en lo que empieza a ser los ataques a Santiago y la destrucción de Santiago. Y en la Plaza de Armas tenemos esta estatua de Pedro de Valdivia. ¿Y qué es lo que indica este caballo? Como podemos ver, es un caballo que no tiene riendas. Esto lo hizo eh, un español, ¿ya? Y aquí, como dice, sostiene el conquistador en su mano derecha el rollo del acta de la fundación de Santiago. Ahí la tiene. Y en la izquierda, que camina al futuro por su cuenta a partir de la obra de este fundador, Pedro de Valdivia. El caballo sin rienda significa que es un pueblo que anda por las suyas, que camina por su cuenta. Es un reflejo de lo que ha sido el pueblo chileno desde el principio. Pues bien, la actividad consiste en lo siguiente: es una actividad transversal relacionada con tecnología que consiste en diseñar, usando tu imaginación, una ciudad como Santiago, tal como crees que pudo haberla diseñado Pedro de Valdivia. Y bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Adiós.